Buenos días. Empezamos con los 10 minutos de cortesía. El tráfico siempre permite no ser excesivamente puntuales. Bienvenidos todos. Soy Walter Plettenberg, para los que no me conozcáis, soy director gerente de la Cámara Alemana. Estos círculos de controlling los organizamos desde el año 2004, 16 años. Y uno dice, no, hay que renovar y tal y cual. Pero es verdad que los círculos que hacemos en la Cámara no hay que renovarlos. Hay que renovar temas y renovar ideas y personas. Pero el concepto de los círculos que tenemos, unos jurídicos, otros sobre comunicación, otros sobre controller, llevamos 15 o 20 años llevándolos y siempre la vida cambia, los temas cambian, el momento económico cambia. Y entonces temas que hace 3, 4, 5, 8 años fueron interesantes vuelven a ser interesantes. Este tema surgió a raíz de la conversación con nuestro grupo de apoyo, el comité, lo llamamos comité de expertos, de asesores, que para estos círculos nosotros nos basamos en las ideas que nos aportan ellos sobre temas y ponentes que podrían ser. Quiero dar las gracias a Luis Miguel Calvo de Stihl, a Santos Moreco de Audealia Nexia, José Lázaro de Medinsa, y hoy los que no están, otros dos más, Juan Guerrero de Mercedes-Benz y Alfonso Álvarez de Sargumi. Todos ellos aportan ideas y contactos para nutrir estos círculos. Decía yo que tiene que ver con el ciclo económico, pues hoy vamos a tocar un tema, cómo optimizar el control del límite de crédito. En un momento de economía que ya viene ranqueando un poco, se va notando, los plazos de repente vuelven a alargarse un poco de pagos y tal, pues el tema de control de riesgo vuelve a ser interesante y conviene renovar. Hoy tenemos a 3 expertos que nos van a hablar desde puntos de vista diferentes sobre este tema y obviamente como somos pocos, luego en el question and answers todos estáis invitados a lanzar vuestras aportaciones, vuestras preguntas, vuestros comentarios. Os presento en primer lugar, no sé qué orden es, porque normalmente no es alfabético ni por señoras, pero me han puesto a Luis Los Santos primero, luego me explicáis por qué Luis es el primero, es director financiero corporativo en GESFALT, y ahora al final entenderéis por qué hacía yo la pregunta. Se incorpora en el 2010 a GESFALT, es empresa de consultoría. Luis también ejerce como Business Angel, es docente en varias Business School y hoy es director financiero de la consultora GESFALT. Gracias por estar hoy aquí, Luis. Luego está Luis Miguel Calvo, director financiero en Andreas Stihl, ha estudiado empresariales en la Complutense, como toda persona bien formada ha pasado por Siemens y otros sectores, pero desde hace 20 años está director financiero en la firma Stihl, que las conocéis todos por las motosierras y otros aparatos que hacen mucho ruido, o hacían mucho ruido porque hoy son eléctricos y ya no hacen tanto ruido. Bueno, gracias Luis por estar aquí, compartir. Y luego viene last not least, Ana Campón, CFO y directora general de Administración y Finanzas de Siemens. Por eso decía que toda buena formación tiene que haber en Siemens. Y tenemos a una señora en la mesa redonda, o bueno, no, mesa redonda en el fondo no hay, sino 4 sillas. Ana Campón, si le habláis en alemán, os sorprenderá por el apellido que tiene, por el segundo apellido es Alonso, por un cierto deje de Viena, porque empieza su carrera en Siemens Austria en el 1993, luego pasa por otras empresas, pero luego vuelve a Siemens, donde hoy es CFO en España. Gracias también por compartir tu tiempo y tu conocimiento hoy con nosotros. Hablaremos español, así que tu deje austríaco no lo tienes que compartir con nosotros. Bueno, y por último, ¿dónde está Heike? Heike, sí, muy cerca. Heike es una incorporación nueva a la Cámara. El currículum no me lo han puesto porque supuestamente me lo conozco. Ha estado en Mercedes Financial Services. El controlling es lo que le gusta mucho y te has incorporado a la Cámara hace 2 años y nos está poniendo las pilas
Hasta los chocolates que de vez en cuando tenemos nos los restringe porque no está previsto en el presupuesto. Así, bueno, Heike no va a compartir tanto su saber, porque esto es todo muy confidencial, lo que se sabe de aquí, sino moderará las preguntas y respuestas. Bueno, dicho esto, os he presentado la sesión de hoy y luego me han pedido que os diga 2 o 3 cositas más. El 10 de marzo tenemos una nueva edición del Círculo Actualidad Jurídica y Fiscal, que es otro de los círculos que tenemos. En el caso que lo de gestión de riesgos no funcione muy bien, pues Roelio Iparte en este caso nos hablará de la recuperación de deudas en España, Italia y Francia. Parece ser que si sois muy internacionales puede ser que tengáis el problema en varios países a la vez. Entonces hay formas pues, de verlo de forma más internacional. Esto creo que lo ofrecen también en Barcelona. Luego tenemos otro curso de controlling, el 6 y 7 de mayo, un poco más tarde, sobre informes para la dirección, aquí en Madrid. Y el 4 y 5 de junio, otro curso de controlling sobre, bueno, con un título un poquito amplio, un enfoque moderno, no sé lo que es un enfoque moderno de controlling. Bueno, hoy tenemos, como siempre, la posibilidad de comentar el evento en Twitter con el hashtag que está ahí, Círculo Controller. Como en otras ocasiones, se grabará un vídeo del Círculo Controller que después publicaremos en nuestra página web. Martín, ¿dónde estás? Martín se ha ido, ¿sí? ¿Los preguntas y respuestas luego también se graban o solamente las primeras ponencias? Se graba todo. Bueno, entonces se graba todo, pero no se dará la vuelta, así que no se sabrá quién ha hecho la pregunta capciosa o el comentario desubicado. La evaluación al final. Os recibiréis en vuestros móviles después un link que son 2-3 minutos para evaluar. Es anónimo, así que podéis cargar las tintas. Es muy importante saber cómo valoráis las cosas que se puede mejorar y luego se lleva directamente a un sistema que va comparando con otras y entonces sabemos si una ha ido mejor, otra peor y podemos saber un poco dónde afinar. Bueno, sin más, muchas gracias por estar hoy aquí y que lo disfrutéis mucho. Buenos días, mi nombre es Luis Los Santos. En primer lugar quería dar las gracias a la Cámara de Comercio por haberme invitado y a Santos Morueco como miembro del comité asesor. Tenemos 3 ponencias hoy, una con un enfoque teórico que es la mía y luego otros 2 que veremos 2 casos prácticos de mis compañeros. En primer lugar, bueno, hacer una breve presentación de mi empresa, 30 segundos, como he prometido a Ike, donde os contaré, pues, si lo consigo. Uy, perdón, lo siento, es el directo. Bien, una breve presentación de mi compañía. Somos una consultora inmobiliaria que nos dedicamos a la valoración de activos, básicamente, con 20 años de experiencia, oficinas por toda España, presencia en 14 países y, bueno, pues hacemos distintas actividades como las valoraciones, apoyo en operaciones de M&A, financiación estructurada, desinversión, forensic, activos intangibles, marcas, fondos de comercio, estrategia inmobiliaria, corporate real estate, property y asesoramiento en transacciones e inversiones. Estas son algunas de nuestras referencias y nuestras oficinas centrales en España, Portugal y Colombia. Bien, vamos a la presentación. Control del riesgo. ¿Cómo optimizar el control del límite de riesgo? Bien, pues este es un breve resumen de lo que vamos a ver en 15 minutos que tenemos. Una introducción donde hablamos de lo que es el control del riesgo, la nueva ley que entró en vigor en el 2016, datos sobre la morosidad, la política de crédito,
algunos tipos de clientes morosos por los que todos hemos tenido que pasar, las medidas que creemos que son necesarias para reducir la morosidad, cómo negociar, depende del caso, con un cliente moroso, estrategias y vías de negociación y algunas de las tendencias actuales que bueno, no son tan divertidas como las de mi compañero, pero bueno, que todos hemos vivido en algún momento. Bien, la introducción. El propósito del control del riesgo es minimizar la morosidad. ¿Cuál es el primer problema que nos encontramos? La gestión. Esto que decimos que normalmente el cliente es un moroso, en muchos casos lo que nos encontramos es que el cliente es moroso de por sí, pero también es cierto que nosotros no gestionamos el riesgo desde el primer momento. A veces realizamos la venta o la consentimos en nuestro área comercial, mejor dicho, y cuando nos damos cuenta el cliente es insolvente. Bien, nosotros creemos que tras la experiencia que hemos vivido con la última crisis, la mejor manera de predecir el futuro es crear, como dice Peter Drucker. Lo que creemos es que lo mejor es desde el primer momento analizar cada una de las ventas y los circuitos de entrada o los canales de entrada de nuestra compañía. Bien, para los que no lo conozcan, en el 2010, debido a la crisis que vivimos, bueno, en todo el mundo, pero principalmente en España, y los que nos dedicamos al área inmobiliaria, lo sufrimos un poquito más que el resto en la economía, tenemos la Ley 15/2010, donde tenemos los principales aspectos que deberíamos tener en cuenta es cómo se regula la morosidad en España o cómo se intenta legislar. Entró en vigor en el 2013, aunque la ley es del 2010. Todos, bueno, no vamos a hablar de las experiencias que vivimos en aquellos años, pero en muchos casos fueron dramáticas y muchas empresas se quedaron por el camino. En primer lugar, es que las relaciones comerciales en el sector privado se regularon principalmente por 5 vías. El plazo, legalmente no nos deberían pagar a más de 60 días. Todos sabemos que la realidad es muy diferente, la sufrimos en nuestro día a día. No debe ser ampliado, no debe ser regulado en un contrato. Deberíamos tener intereses legales y de demora por no cobrar en el plazo adecuado. Las cláusulas abusivas deberían ser eliminadas de todos los contratos. Todos sabemos que a veces en un contrato firmamos 30 o 60 días y la realidad es de que muchos de nuestros clientes se van a 90 y a 120 días. Y luego entendemos que los entes locales deberían elaborar códigos de buenas prácticas para que esto no ocurriera. Bien, algunos de los datos que tenemos sobre la morosidad en el año 2018 del Departamento de Estudios para Morosidad en España nos arrojan estas cifras. El plazo medio de pago en España ronda los 81 días. Ya son 4 más que el ejercicio anterior y se espera que vuelva a subir este año. Se espera que en el 2019, cuando estén los datos publicados, vuelva a subir. Las empresas más morosas son las grandes corporaciones. Espero que sí mismo. ¿Vale? Pero el 59% de ellas paga fuera de plazo. Y solo un 19% de las mismas paga dentro del plazo legal. Nos encontramos también con el que en el sector público, del que no hemos hablado, tiene obligación de pagarnos en 30 días. La cruda realidad es que la media es 68. Algunos tenemos la experiencia de 24 meses, que se dice muy rápido. El ratio de morosidad en el 2018 es del 2,9% y se espera una subida para el 2019, al igual que se han alargado los plazos medios de pago. Por otro lado, se estima que el 36% de las empresas desconocen totalmente cómo pueden y cómo deben reclamar y que existe incluso una ley de morosidad. Esto es un problema y sobre todo es un problema para las pymes y para las micropymes, porque ellos en realidad en su día a día no tienen acceso a esta información, no tienen buenos asesores o no tienen asesores literalmente y no saben que tienen maneras de acudir al mercado y regular estas situaciones. Y luego nos encontramos con 3 casos que son, la verdad, realmente preocupantes para la economía y su situación. El 92% de los proveedores nunca exigen una indemnización legal por los costes de recobro o en caso de retraso o impago. El 86% nunca o casi nunca exigieron a sus clientes morosos los intereses de demora y el 63% se les impone literalmente plazos superiores a los que marca la ley. Bien, estos son los datos de morosidad en los últimos 5 años. Vemos que pasamos del 2014 con 89 días,
entendemos que este fue el primer año en el que la economía española se recuperó y fue bajando paulatinamente hasta los 77. En el 2017 nos encontramos un repunte, en el 2018, perdón, con 81 días y ya esperamos 86 para el 2019. Algunos auguran a que esto superará los 90 días. Bien, si lo desglosamos por el tipo de empresa, nos encontramos algo que creo que todos sabemos. Y es que según el tipo de empresa que es, cómo es realmente y si paga realmente en plazo o fuera del mismo. El 59%, como hemos visto, de grandes empresas paga fuera de plazo. El 27% las pymes y solo el 14% las micropymes. Obviamente esto tiene que ver también con su poder de negociación. Una micropyme no puede exigir plazos superiores o no los consientes, porque al ser un cliente muy reducido, la verdad es que lo tenemos más acotado todos. Luego, si nos vamos por aquí y vemos y diferenciamos entre pymes y grandes empresas cómo son sus periodos medios de pago, nos encontramos con lo que ya sabemos. Las grandes empresas pagan a más de 90 días el 42% de su deuda, solo el 39% lo pagan entre 60 y 90 y en el plazo legal un 19%. Si bajamos el rango a las pymes, nos encontramos con que menos de 60 días son el 42%, entre 60 y 90 el 47% y solo el 11% paga más allá de los 90 días, por norma. Como comentábamos antes, el ratio de morosidad. Veníamos de niveles en el 2014 prácticamente del 6%, se consiguieron bajar en el 2016-2017 al 2,5% o por debajo, y ya nos encontramos con un repunte por encima del 3%, incluso el 3,5% para el 2019. Esto no augura nada nuevo para el 2020. Todos sabemos cómo se está ralentizando la economía, cómo nos han alargado los periodos medios de cobro y cómo empezamos a ver otra vez los concursos de acreedores en España. Bien, ¿qué política podríamos seguir para controlar el riesgo en la empresa? Deberíamos tener unos procedimientos mínimos, unas responsabilidades en la concesión del crédito y deberíamos determinar unos límites del crédito, ¿vale? Yo entiendo que el área comercial nos presiona con fuerza, incluso nuestro director general, en mi caso, lo hace muy a menudo y siempre está el afán de crecer. Pero en muchos casos nos encontramos que todas esas ventas acaban en nuestras provisiones, en impagos o en situaciones peores que todos hemos vivido. Deberíamos fijar unos plazos de aprobación del crédito y sobre todo deberíamos tener un responsable de esto. El problema en muchas empresas es que al final creamos unos comités responsables de recobro, incluso participamos en varias áreas, pero al final no hay un único responsable. Muchas veces se dice que cuando creas un comité no sirve para nada, necesitas una única persona que sea la que decida, ¿vale? Y eso es algo que necesitamos en todas las empresas. Bien, esto es igual lo más divertido de toda la ponencia de cómo son realmente nuestros clientes morosos. Tenemos para todos los colores los clientes morosos. Tenemos los transitorios, desconocen la deuda y la regularizan una vez la conocen. Los técnicos ni siquiera saben cómo es el IBAN de su cuenta, los 24 dígitos para domiciliar el recibo. De estos la verdad es que hay casos muy divertidos. Tenemos el despreocupado, no sabe ni el volumen, ni lo que te debe, ni de cuándo es la factura, no sabe nada. La verdad es que cuando le mandas la primera reclamación te sorprendes de cómo te contestan el email o cómo te contestan las llamadas. Y luego ya están, pues, bueno, los otros. Bueno, aquí hay un caso muy divertido que tenemos nosotros en GESBAL y son los insumisos. Les encanta negociar la deuda. Nosotros tenemos un cliente, la verdad es que es muy divertido. Es el director general de una promotora muy conocida en este país. Siempre cierras el presupuesto con él en una cantidad en concreto. Llega el momento del pago y siempre te negocia entre un 3 y un 5%. Bien, con su director financiero lo que hemos acordado, porque esto pasa siempre y además el que peor lo pasa es el director financiero cuando lo llamas, es subir un 3 o un 5% lo que es el presupuesto final. Sí, acabamos haciendo esto, engañamos al director general, las cosas como son. Y entonces él cuando lo negocia, nosotros ya tenemos ese descuento del 3 o 5% hecho expresamente para este cliente. La verdad es que las primeras veces era un poco incómodo, pero ya cuando su director financiero está acostumbrado a hacerlo, pues la verdad es que bueno, pasa a ser un poco más divertido.
Y luego tenemos los negligentes. Estos son los que no se preocupan por saber lo que deben y utilizan la liquidez para pagar los acreedores que reclaman. Esto es el día a día. Yo creo que esto lo vivimos todos. Y luego tenemos los expertos en cash management. Esto es la financiación gratuita. Se financian con los proveedores en vez de acudir al mercado y tener un coste de financiación. Esto es la verdad, es que hay muchos en el mercado y en momentos de crisis es cuando más salen. Medidas necesarias que deberíamos tomar para reducir la morosidad. Analizar siempre el nivel de riesgo en nuestras relaciones comerciales. Esto no pasa tanto con el cliente recurrente o habitual que tenemos. Esto pasa normalmente con las nuevas ventas o los nuevos clientes. Una política de cobro por anticipado. Aquí reconozco que siempre abusamos del cliente que es más pequeño, que es nuevo, y le obligamos a pagarnos el 50 o incluso el 100% por adelantado. Aquí que tengo parte de mi departamento comercial lo puede decir. La verdad es que les tengo con el yugo todo el día. Luego la contratación de un seguro de impago, esto creo que lo hacemos todos. Llega un momento en que lo tenemos que hacer, si no nuestra mora se hubiera disparado. Tener un equipo que gestione la morosidad dependiendo de nuestro tamaño, a veces lo tenemos que subcontratar, pero bueno, yo opino que mejor que se haga en casa, sobre todo para los clientes habituales. Y luego un sistema de facturación y control de cobros. Si tenemos la suerte de poder domiciliar nuestros recibos y que algunos de nuestros clientes no puedan devolverlo, pues la verdad es que estas medidas están muy bien. Pero en muchos casos lo que nos ocurre es que nos llegan a devolver los recibos hasta 6 y 10 veces, dependiendo del negocio en el que nos encontramos nosotros. Vale, ¿cómo negociar con un cliente moroso? Contactar con el cliente, enviar un email, un recordatorio. Vale, esto yo creo que lo hacemos todos. La primera llamada de teléfono, el primer correo, un burofax que se hacía antiguamente, etc. Pero llegamos al momento de la llamada de teléfono, cuando intentamos obtener un feedback de nuestro cliente moroso. Aquí es cuando hay que mantener más la calma. Hay que ser lo más frío posible. ¿Por qué? Porque de verdad, bueno, os pasará a todos, porque a mí me pasa. Oyes excusas de todos los colores. Da igual. O sea, desde que se me ha olvidado, desde que no tengo liquidez, desde que la empresa está en concurso de acreedores, desde que no tengo para pagar las nóminas. Y luego, bueno, estamos en la Cámara de Comercio, pero ves el típico Mercedes último modelo que acaba de salir y acaban de contratar en Renfe. Y dices tú, bueno, muy bien. No tienes dinero para pagarme a mí, pero veo que el modelo de tu coche es el último del mercado. Y luego lo que tenemos que intentar en esa conversación que tenemos, o en esos emails, o en la reunión que tenemos física, yo la verdad es que con los grandes clientes o los de mayor volumen me encanta tenerla física, porque intentas pactar unos mínimos. No ya que te pague una cantidad mínima, sino unos plazos mínimos donde tú acuerdas con este cliente moroso el pago de la deuda. ¿Vale? Y yo creo que para los clientes recurrentes deberíamos evitar las agencias de outsourcing. Esto es más para el cliente que no es habitual y que es ocasional. Bien, esto es lo más divertido. Estrategias y vías de negociación con un cliente moroso. Voy a hacerme su amigo cómplice. Esto vale para los clientes que son, con todo el respeto, un desastre. Un desastre para gestionar la deuda de sus proveedores y un desastre incluso a nivel interno. Y luego lo que nos encontramos nosotros, por ejemplo, que no lo son, pero que debido a cómo se ha comportado el mercado en los últimos 10 años y cómo está el tipo de interés, pues en muchos bancos nacionales, sobre todo, nos encontramos que ya no tienen departamento para gestionar a los proveedores y que la mayoría está externalizado. Tienen un problema, no tienen los recursos disponibles para poder gestionarla. Entonces, en estos casos, nosotros recomendamos hacernos su cómplice, es decir, ayudarle a gestionar nuestra deuda. Obviamente no lo puedes hacer con todos los clientes, pero con los que tienen cierto volumen lo tienes que hacer. Por otro lado, nos encontramos con los que llegamos a un mal acuerdo, que siempre es mejor que ir a un pleito, con lo que deriva en el tiempo y los costes que podemos tener en el mismo. Y luego la última es, bueno, pues esto ya, con todo el respeto, es lo que haces con los jetas. Ya directamente mandas a tu abogado y al cesura de nada. Las vías de negociación, bueno, la correspondencia, gestión telefónica y la entrevista personal. Bueno, la gestión telefónica la hacemos yo creo que todos, la correspondencia es lo primero que haces con un cliente que no es habitual, incluso lo saca tu propio programa y tú no te das cuenta, y luego la entrevista personal, que es donde intentas llegar a un acuerdo con aquellos clientes morosos. Y bueno, estas son las últimas tendencias que tenemos para luchar contra la morosidad. Comunicaciones digitales. Hoy en día hay muchas apps, para los que no lo sepáis, donde podemos gestionar la deuda con nuestros clientes.
ellos directamente lo gestionan todo a través de una app. Incluso pueden fraccionar nuestros pagos. Para aquellos que tenemos un ticket medio relativamente bajo, esto es muy cómodo porque lo financian incluso con una tarjeta de crédito. Luego el Big Data, para saber la información real acerca de nuestros clientes, porque bueno, pues algunos nos cuentan una historia y luego acudes al mercado o como digo yo, vas a San Google y te encuentras noticias muy diferentes a las que te cuentan. El servicio personalizado y por último el outsourcing con aquellos clientes que no son recurrentes para nosotros y que realmente pues creemos que solo vamos a tener una venta o dos. Muy bien, muchas gracias. Luis nos ha puesto al día un poco de las generalidades, como habíamos un poco hablado, y yo os voy a contar un poco cuál es la experiencia nuestra en nuestra empresa. Entonces, primero os digo quiénes somos. Somos Andreas Steel S.A., filial del Grupo Steel. El Grupo Steel es una empresa familiar alemana con grandes cifras, a pesar de ser una empresa familiar que no cotiza en bolsa, tiene alrededor de 15.000 empleados en todo el mundo, fábricas en distintos continentes, una facturación global de 3.800, 1.900 millones de euros y se dedica a la comercialización de maquinaria agroforestal y de jardinería, las motosierras que se mencionaban antes, pero también desbrozadoras y con todo tipo de motorizaciones, normalmente motores de 2 tiempos, pero también de 4 tiempos, maquinaria eléctrica con cable, enchufable, y ahora la última tendencia por normas de contaminación o anticontaminación, mejor dicho, que son las máquinas que se mueven por una batería acumuladora. Existe una gama de productos en la que con la misma batería, la misma petaca, puedes accionar distintas máquinas. En realidad, centrándonos un poco en el sur de España, estamos en Torres de la Alameda y desde aquí suministramos a los mercados español y portugués, pero sabiendo que hay una empresa Andreas Steel España y una empresa Andreas Steel Portugal con distintas estrategias comerciales, con distintas actividades, pero lo que se pretende es aprovechar las sinergias entre ambas empresas, de tal manera que solamente hay un almacén central aquí en la provincia de Madrid que suministra a las dos empresas. Somos empresas de tamaño medio. Andreas Steel España factura alrededor de 100 millones de euros y la empresa portuguesa alrededor de 22-23 millones de euros. Para gestionar nuestros clientes tenemos que saber dónde nos movemos. Evidentemente, cuál es nuestro entorno y cuáles las normas y cuáles son las regulaciones a las que estamos o deberíamos estar todos sometidos. Y por supuesto, saber cuál es el entorno en el que nos movemos. Actualmente se refiere, como él comentaba también, a una cierta desaceleración de la economía. Es el momento que efectivamente los malos pagadores, que ha habido siempre y los habrá siempre, aprovechan para dejar sus pufos o para, en resumidas cuentas, hacerte la vida más complicada. Eso es lo que intentamos evitar, pero también sabiendo que los ratios de impagos en España, un poco vinculados más a nuestro sector, de jardinería, maquinaria agroforestal y también ferretería, está en torno al 6%, y esto son 2 puntos porcentuales más que la media de los países de la Unión Europea. Quiere decir bastante alto. No sé, por la picaresca que comentábamos antes, cuando comentábamos nuestras ponencias antes de sentarnos aquí todos juntos, pero bueno, a eso nos tenemos que atender. Hay leyes, la de 2004 que establece medidas contra la morosidad, la modificación de 2010,
que pretendía evitar prácticas abusivas de grandes empresas con pequeños proveedores. Y bueno, las modificaciones de 2013, que es lo que yo tengo, salvo error, ¿vale? Donde se pacta que, salvo que no haya nada estipulado en un contrato como condiciones especiales, los plazos deberían de ser 30 días naturales. ¿Qué ocurre? Que esto es una ley y son las administraciones públicas las que no pagan el plazo. Es decir, yo hago la ley y yo la incumplo. Luego, el ejemplo que estoy dando es funesto. Pero bueno, en cualquier caso, si se producen impagos, también debemos de saber que hay un tipo de interés que se puede cargar legalmente y que de hecho es el que nosotros cargamos a nuestros clientes. Nosotros religiosamente no hacemos favores, decimos, mira, esto es lo legal, a esto te tienes que atener. No, pero es que un 8% es mucho. Un 8% porque si el tipo de interés legal del dinero está en el 0, pues 8 puntos por encima es el 8%. No, es que un 8% es mucho si quiero refinanciar. Muy bien, ve a tu banco y pídeles crédito. Y entonces vas a ver si este 8 es adecuado o no es adecuado. No solo por tipo de interés, sino también por trámites y por seguridades, avales que te va a pedir el banco si quieres hacer una póliza de crédito. Evidentemente tenemos que conocer cuál es la tipología de nuestros clientes, más allá de la de nuestra empresa. En nuestro caso trabajamos con distribuidores especializados. Estos distribuidores nosotros los citamos como especializados porque nuestro canal de venta es la distribución especializada. Una máquina Stihl no se va a encontrar en una gran superficie, no se va a encontrar en un Aquí o en un Leroy Merlin, ni en un Bricor del Corte Inglés, ni en un Carrefour, ¿de acuerdo? Solamente a través de distribuidores especializados, que son los que pueden dar un servicio a nuestras máquinas y, como dice el lema de nuestra empresa, una máquina es tan buena como el servicio que la acompaña. ¿Cómo son nuestros clientes? Pues muy variados. Tenemos alrededor de 600 clientes o puntos de venta en España y otros 170 aproximadamente en Portugal, lo cito porque, como digo, desde España se suministra también al mercado portugués. Y con facturaciones entre 20.000 y 2 millones de euros. El rango es muy amplio, pero para nosotros son tan importantes unos clientes como otros, dado que en función de su zona pueden vender más maquinaria o menos maquinaria, pero un cliente de Almería, donde la desertización cada vez avanza más, tiene más complicado vender una motosierra o una desbrozadora, evidentemente, que un señor que vive en Asturias o en Galicia. También para nosotros es muy importante las características de los productos que vendemos en función de su motorización y la estacionalidad de los mismos. Porque hay una época para poda cuando se venden motosierras, hay una poda para desbrozar cuando se venden las desbrozadoras en primavera, y hay un sector donde nosotros estamos muy presentes, que es el del olivar, en la agricultura. Nosotros vendemos máquinas cosechadoras del olivar y todo lo que se necesita para mantener los olivos y el campo en este sentido. Y eso es una campaña de 3 meses, octubre, diciembre. ¿Cuál es nuestro objetivo? Indudablemente reducir al máximo los impagos. Ese es el objetivo, claro. Luego todos tenemos normas, y si perteneces a un grupo internacional como nosotros, pues hay unas guidelines o unas directrices, unas normas que nos dicen, ojo, la morosidad tiene que situarse por debajo del 0,3% de vuestra facturación. Afortunadamente podemos decir que en nuestro caso estamos incluso por debajo del 0,1. Aún así, nos vemos obligados, por principio de prudencia, a hacer una serie de provisiones, no solamente para esos casos de impagos individuales o particulares, sino también a nivel global. Pero importantísimo, no solamente nos tenemos que centrar en los malos, sino en todos. Y por eso hay que gestionar adecuadamente y hacer un seguimiento de los créditos corrientes. Para esto, ¿qué es importante? Pues para nosotros es importantísima la información. Se dice siempre, la información es poder, y en este caso tanto o más cierto. Nosotros intentamos tener toda la información posible de nuestros clientes para poder determinar en primera instancia su capacidad crediticia.
para esto nos podemos regir todos un poco casi por los mismos informes o por las mismas fuentes de información. El RAI, el ASNEF, los informes comerciales que nos puede dar cualquier empresa que se dedica a este tipo, donde nos dice cuál es la solvencia patrimonial de un posible cliente. Pues eso, empresas tipo Informa o Acceso, etc. Donde también informan sobre el patrimonio. Pero yo lo del patrimonio ya me aprendí que es una falacia. Es decir, sí, un señor te dice, yo es que además en su caso podría responder con estos bienes, con estos bienes y con estos bienes. Esos los tiene hoy, te los muestra hoy, incluso con una escritura en la mano, y 15 días después están a nombre de su padre, su mujer, su hijo y cualquiera menos él, que al final es el administrador de la empresa, el accionista de la SL o lo que sea. Pero del patrimonio que te había enseñado, nada de nada. Entonces, eso no nos lo creemos, no nos lo tenemos que creer nunca, nunca, nunca. Más allá de la capacidad crediticia, es decir, de lo formal, información para determinar la calidad y el comportamiento crediticio. Es decir, cuál es su histórico de pagos. No solamente contigo, sino todo lo que él ha podido tener a lo largo de su trayectoria empresarial, en el sector, no en otro sector. Hay una fuente de información que a nosotros nos gusta bastante, que es la de CIRBE, que es la Central de Información de Riesgos del Banco de España. Nos ha resultado siempre bastante fiable y sobre todo contiene información de las operaciones actuales, de las operaciones que están vinculadas a esa persona, a esa empresa y que aún no están canceladas. Es bastante actual y la única pega que tiene es que no aporta ninguna opinión. Las empresas estas, Informa Accessor, además te dicen, bueno, pues tienes dentro de un ranking o de un porcentaje de fiabilidad, lo situamos acá o allá. En el CIRBE no, puedes obtener la información, pero no aporta tampoco ninguna opinión. Lo que sí se puede ver también es el nivel de endeudamiento del cliente y, como decíamos, para ver su comportamiento crediticio, cuáles han sido sus patrones de pago. Esto hay que cogerlo también con cierta prudencia. Y la experiencia nos dice que hay un señor que ha pagado siempre y tiene 6 tarjetas de crédito distintas. Pero ha pagado siempre. Entonces su histórico es bueno. Pero hay otro señor que solo tiene una tarjeta de crédito que también ha pagado siempre. ¿Quién es más fácil que te deje el pufo? ¿El que tiene las 6 tarjetas de crédito, aunque haya pagado siempre? ¿O el que tiene una y es más fiable? Pues nosotros consideramos que esa información es importante y el que tiene una tarjeta de crédito y lo sabe gestionar mejor, y volvemos a lo de la gestión que comentaba antes, es también muy importante. Y luego, hay que compartir información, tanto positiva como negativa. Y aquí la experiencia nos dice que el asociacionismo en general, aunque en España también esté en ratios bajos comparado con otros países europeos, o sectorial, grupos de empresas que se dedican a lo mismo, y de las cuales, de estos grupos, sale la mejor información sobre cuotas de mercado, sobre ratios de pago, etc. Eso es lo mejor. Y luego, siempre son grupos de trabajo que informan y avisan. Estos grupos de trabajo que nosotros constituimos en algunas ocasiones y que hemos centrado también en un grupo de jóvenes distribuidores, como nosotros decimos, que van a gestionar la sucesión de sus padres en el negocio. Ellos se mueven también en el entorno local, se mueven también en el entorno de su rango de edad y saben quiénes son los emprendedores, los empresarios más fiables, menos fiables, los que se han comportado de una manera incluso durante su juventud, hasta con un accidente de coche o un seguro. Toda esa información es importantísimo que nos llegue y a nosotros nos llega, evidentemente también a través de nuestra fuerza de ventas o nuestros comerciales, de los que comentaremos ahora alguna cosilla. Y luego sería interesante que una vez que existe la ley hipotecaria y que permitiría crear unos ficheros de solvencia, en este caso no negativos como los registros de morosos, el RAI o las NEF, sino que serían unos ficheros de información o de solvencia positiva que facilitaría muchísimo el análisis de riesgos. ¿Qué pasa con esto? Que aunque se pueda crear,
los bancos o las entidades financieras en general se oponen a ello en principio porque dar información buena y accesible a todos significa, y sobre todo para las entidades financieras, que estás diciendo a tu competencia, señores, aquí hay buenos clientes, y van a llamar a su puerta. Entonces, es complicado que esto salga adelante, a no ser que de alguna forma se restringiera el acceso a este tipo de ficheros de solvencia positiva. Sé que se están haciendo algunas cosas en este sentido. Yo personalmente creo que la oposición de los bancos seguirá siendo férrea y que no llegará a buen puerto. Pero bueno, vale. Las actividades que nosotros desarrollamos son distintas si se trata de nuevos clientes, a los que pediríamos un informe comercial, un informe patrimonial, los avales y todas estas cosas usuales que sí que nos servirían para determinar el límite de crédito. Pero como decíamos antes, no hay que olvidarse de la gestión de los clientes actuales. Nosotros tenemos clientes con los que trabajamos desde el año 85-86, que fue cuando inició Andrés Steel su actividad aquí en España. Y esos son clientes que han pasado a lo largo de estos 35 años por muchas vicisitudes, igual que la empresa, por muchas situaciones económicas distintas. Y por eso que es tan difícil, como decíamos, de la sucesión en el negocio y el paso de padres a hijos o otros familiares o la venta del negocio. Entonces, ¿qué es muy importante con los clientes consolidados? El seguimiento. El seguimiento, y a través de la fuerza de ventas, claro, son los que tienen contacto con ellos, son los que se mueven en su entorno, son los que les visitan con la frecuencia que tengamos estipulada o en caso de que surjan temas. Por eso es muy importante la comunicación entre el área comercial y la administración de la empresa. Los comerciales que han hecho cursos de toda índole han olvidado muy probablemente lo que cualquiera que no somos comercial hemos aprendido en lo que se refiere a lo que es una venta. Y es decir, la venta no se realiza cuando se recibe el pedido de la empresa. La venta no se realiza cuando se suministra el pedido. La venta no se realiza cuando se ha facturado. La venta se termina, corcholis, cuando se ha cobrado. Y los comerciales dicen, no, tú ya tienes mi pedido, ahora gestiónalo, envíalo, factúralo y cóbralo. Que yo, como mis cifras de venta están aquí, tengo mi comisión. Y luego te añaden, cuando te enfadas con ellos, es que sin mí no cobrarías tu nómina. Eso lo hemos oído todos. Pero no, es que si nosotros no gestionamos que haya dinero en caja, no la cobrarías ni tú ni yo. ¿Vale? Entonces eso es tan importante. Evidentemente hay signos de alarma siempre. Cuando un distribuidor, un cliente te llama y solicita un aplazamiento o un impago, dices, córcholis, pero no lo gestionas o no debemos de gestionarlo solos. Es decir, no le vamos a decir al cliente, mira, vamos a aplazarte el pago, no hemos tenido nunca problemas contigo, nos dices que es un problema de solvencia puntual, te lo aplazamos, te lo refinanciamos, tipo de interés del Banco Central Europeo más el 8%. Hay que avisar al comercial, indudablemente. Él debe luego de investigar un poco más a fondo y debe de recabar más información que la que tú puedas tener desde la central. Ojo, el comercial lo primero que va a decir es un cliente que nunca ha tenido problemas, ¿cómo le vamos a cargar un 8? Es una barbaridad. Y tú le dices, bueno, tú tienes un vehículo, el vehículo que te lo ha financiado la financiera del concesionario, de la marca de coches, ¿qué tipo de interés te cobra? Pues un 7. Muy bien. Y para el 7% que te ha dado la financiera del vehículo, ¿no le has tenido que dar hasta la talla de tus calzoncillos? ¿Y no has tenido una comisión de gestión, de apertura? ¿Dónde es excesivo el 8% que comentábamos antes? Y lo que decíamos, el cliente que acuda a su entidad financiera y le pida una póliza de crédito y vamos a ver a qué interés se le da. Indudablemente, una herramienta viva para la gestión de los clientes con actualizaciones periódicas. Y el histórico de ellos es fundamental para seguir viendo cómo es su evolución. Incluso cuando ellos amplían negocio
Y cuando ellos dicen que sus circunstancias van a cambiar, las buenas intenciones están bien, pero dime cómo te has comportado y te diré yo hasta qué punto me lo creo. Hasta qué punto me lo creo y evidentemente hasta qué punto estoy dispuesto a llegar en el riesgo que asumo o voy a asumir contigo, ¿no? Las herramientas. Chicos, yo soy muy mayor, antes el Lotus 123 y ahora Excel. Esto es fantástico. Puedes parametrizarlo, puedes añadir las fórmulas que quieras. Entonces, no necesitamos una herramienta de gestión con una interfaz a tu software de gestión, etcétera, etcétera. No, necesitamos un Excel. Necesitamos un Excel con los datos del cliente. Esto se ve un poco mal, Fernando, que está demasiado pequeño. Pero aquí lo que pone es el límite de crédito que tenía en un plazo, el total de sus créditos, la facturación del ejercicio pasado, del mes, la media. ¿Tienes en cuenta la estacionalidad de los productos y cuándo tienen una época de más crédito dispuesto sobre su disponible? Y al final te salen unas cifras que son absolutamente coherentes. Y cuando lo hacemos en grupo, se ven también incluso más las desviaciones que yo os comentaba. Y mirad, es que tenemos clientes con créditos de 4.600 euros o de 330.000. Esa es la variedad y el rango amplio que hace este análisis para nosotros personalmente, trabajando en administración, más interesante. Es una herramienta de Excel que yo he considerado que era un poco prolijo explicar aquí, pero como tendréis mis datos, alguno de los que quiera, yo os la puedo facilitar con todas sus fórmulas y los controles para que se vea con un poco de detalle en su caso. Y la herramienta Excel, igual. El seguimiento y la coordinación con los comerciales. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Qué no ha pasado? Una calificación de riesgo, que se crea el proceso para su análisis, donde hay una calificación de riesgo y si surge una incidencia, esto se actualiza, se pasa a los comerciales y ellos tienen que encargarse de gestionar el asunto también de la mejor manera posible. Pero ojo, los intereses de los comerciales y los nuestros pueden estar contrapuestos, un poco por imagen, pero el interés único y que debería de prevalecer es el interés de la empresa. Y la empresa tiene que velar por su tesorería, tiene que velar por el cash flow que genera, y con eso se pagan no solo las nóminas, sino también las inversiones y otras muchas cosas para financiar nuestro circulante y poder seguir operando. Vale. No pretendo decir que nosotros lo hagamos de la mejor manera posible, pero yo creo que sí que es un ejemplo de mediana empresa con una tipología variada de clientes en la que, digamos, basándonos en la información, la experiencia, en el análisis, el seguimiento, creo que obtenemos esos buenos resultados que nos llevan a que nuestro ratio de morosidad esté en el 0,1% de la facturación. Y eso es todo. Gracias.